No pensaba comentar nada del caso Negreira, porque poco hay que decir. De hecho, cada día hay algo nuevo, un nuevo delito, y claro, es muy difícil seguir el ritmo. Tampoco soy experto en derecho penal o deportivo, con lo cual no puedo hacer un análisis en profundidad. Pero ante algunas reacciones públicas, me apetecía hacer este vídeo, porque la poca vergüenza ha llegado a unos límites insospechados. Después de destaparse que han estado al menos 20 años pagando al ex vicepresidente de los árbitros, Enríquez Negreira, en vez de agachar la cabeza, han asumido el papel de víctima. Todo es un complot por parte del Estado español, como ellos le llaman, porque por supuesto odian a Cataluña. No tiene nada que ver el hecho de que esté demostrado que han estado pagando al ex vicepresidente de los árbitros durante al menos 20 años. Lo repito porque es bastante fuerte y al menos aquí en España ha pasado un poco como desapercibido, como si fuera peccata minuta, como si fuera un error que todos podemos cometer de vez en cuando. Sé que muchos seguidores del canal sois de Hispanoamérica y podéis llegar a pensar, por lo que habéis oído o leído, que Cataluña es maltratada por parte de España, pero nada más lejos de la realidad. Pocas comunidades autónomas tienen el peso estatal que tiene Cataluña a la hora de tomar decisiones importantes. Pero es más, quien ha pillado al Barcelona ha sido Hacienda por intentar deducirse unas facturas que le pagaban a Negreira. Ya hay que ser cutre. Imaginaos la impunidad con la que se sentían, que tuvieron los huevos de presentar esos pagos a unas empresas a nombre del ex vicepresidente de los árbitros para deducírselas. Unas empresas sin más actividad y de las cuales sacaba una gran cantidad de dinero en efectivo, lo cual es bastante extraño que no les pillaran antes. Y es que ni Al Capone pudo con Hacienda. Y hablando de mafiosos, la jueza que está llevando el caso le entraron a robar en su casa. Casualidad, ¿verdad? Bueno, si hay gente que se traga eso de que el Barça pagaba simplemente para que le tratasen con neutralidad, entonces es posible que se crean que si han asaltado a la casa de la jueza es una mera coincidencia. Porque esto es lo que defiende el mismo Negreira, que los pagos eran para asegurarse la neutralidad de los árbitros. Como si tú tienes un juicio y le pagas al juez para asegurarte la neutralidad de la sentencia. Si tenéis algún juicio y alguien hace esto, ¿os parecería normal? ¿Lo defenderíais tal como algunos defienden lo del Barça? Veo a mucha gente decir que es que no hay nada probado. A ver, el mismo Negreira reconoce que se hicieron esos pagos. Es más, la prensa internacional se hace eco de los pagos en sí, no de la motivación que había detrás. Porque hay que ser muy tonto para pensar que se le paga al vicepresidente de los árbitros con otro ánimo que no sea el de adulterar la competición. Además, si el Barça pensaba que no había ningún tipo de problema en este tipo de pagos, ¿por qué creó hasta 7 sociedades diferentes para pagar a Negreira? Es curioso que en este país todavía exista ese estúpido mito de que Franco era del Madrid, cuando estuvo 16 años sin ganar una liga después de que Franco ganase la guerra. Sin embargo, el Barça, que ha tenido bastantes temporadas de éxitos en España, pagándole al vicepresidente de los árbitros, esté libre de sospecha para muchos periodistas. Para que os hagáis una idea, en el periodo 2016-2018 al Barça le pitaron 33 penaltis a favor y 3 en contra. Le sacaron 206 amarillas y 4 rojas. En el periodo 2018-2023, de momento, lleva 31 penaltis a favor, 19 en contra, 377 amarillas y 20 rojas. En las 6 primeras ligas durante la primera época de Laporta como presidente, el saldo arbitral para el Barcelona fue de más 24, contando expulsiones y penaltis, y de menos 11 para el Madrid. Y para los que dicen que el Madrid es beneficiado, desde 2003 a 2021, solo 7 equipos de los 41 que han jugado en la primera división tienen un saldo de expulsiones peor que el del Madrid: el Alavés, Español, Betis, Celta, Mallorca, Osasuna y Málaga. Hay algunos usuarios que en Twitter han recopilado este tipo de hilos que recomiendo encarecidamente que los veáis, porque valen muchísimo la pena. De hecho, de lo poco que vale la pena leer por Twitter. No me voy a enrollar en este tema del saldo arbitral, porque los datos están ahí y son inamovibles y objetivos. Como lo es el hecho de que Negreira reconoce que esos pagos existían. La decadente Liga Española está de capa caída. Pronto va a ser superada por la Liga Alemana, incluso diría que la Liga Francesa a este paso, porque da verdadero asco en lo que se ha convertido. Si esto pasa sin ningún tipo de consecuencia, ¿qué se puede esperar? Si no hay consecuencias para el Barcelona después de esto, su nombre nunca se va a poder limpiar. Lo mejor que le podría pasar, de hecho, es que saliera de una sentencia pronto que lo condenase, que pudiera empezar de cero. Todo este tiempo que dure el proceso, todo lo que se alargue, va a ser negativo, porque el Barça va a estar siempre en el punto de mira. Los patrocinios peligran cuando tu nombre está tan manchado, y los jugadores que podrían venir, más allá del tema económico, quizás se lo piensen 2 veces y ven que no está muy claro cuál es el futuro y estabilidad del club. La Juventus pagó por el mojigate, bastante poco en mi opinión, y creo que todavía su nombre no está limpio, pero al menos la liga italiana se molestó en limpiar el nombre de la misma. A título personal me cuesta pensar que al Barça le puede pasar algo. La Liga Española no se respeta a sí misma. Cualquier persona que ame el deporte, que ame el fútbol, no debería ver ni un partido
Porque todo lo que perjudique a esta liga es positivo. Porque a pesar de todo el victimismo, la Liga Española, así como la Federación de Fútbol, ha hecho todo lo posible para poder tapar este escándalo y que al Barça no le pase nada. Les han salvado el culo, o al menos lo están intentando. Es que encima, después de todo esto, se atreven a decir que es toda una campaña por parte de Madrid, que les odian, que les tienen manía. Y yo creo que quienes les odian de verdad son los presidentes que han estado durante 20 años pagándole al vicepresidente de los árbitros. Un tipo que, por cierto, decía que tenía Alzheimer, pero cuando ha visto que el caso iba para adelante y que los escándalos no paraban de salir, ha decidido cantar la Traviata. ¡Qué milagro, eh! Al igual que a Vidal encontró un primo que no tenía, que le pudo donar un hígado, este hombre se cura del Alzheimer en unos pocos días. Al final va a ser verdad que son más que un club. Mirad, si esto lo hubiera hecho el Madrid, hubiera habido manifestaciones en Madrid y en Barcelona. Podréis pensar que al Barça se le tiene manía, pero pensad cómo hubierais reaccionado si supierais que ese equipo que tanto odiáis llevase 20 años pagándole al vicepresidente de los árbitros por unos supuestos informes que parecen redacciones del colegio. Si hay un ambiente más tóxico que el de los videojuegos, ese es el del fútbol, eso está claro. Da igual todas las pruebas que haya. La gente te va a odiar simplemente por señalarles lo que es obvio. Porque si algo caracteriza a un fanático es su incapacidad para pensar. Y por supuesto aquí no tienen cabida. Es curioso cómo esa masa social barcelonista que se ríe del votante promedio del PP, luego resulta que se traga esto de que los pagos al vicepresidente de los árbitros eran solamente para unos informes. Para decir que, yo que sé, que Mateu Laoz es un árbitro muy permisivo, que es calvo y que es poco dado a sacar amarillas. No me considero un futbolero. Y precisamente es por cosas como esta, porque el deporte está corrompido hasta las trancas, especialmente cuando se mueve tanto dinero. Y hablando en serio, creo que son los propios culés quienes deberían exigir responsabilidades a las personas que han estado pagando a este sujeto durante 20 años. Porque además han manchado un periodo histórico de su club, donde ha salido el mejor jugador de su historia. Porque aunque piensen que esto es una campaña de desestabilización desde Madrid, fuera de España ya les han calado. Obrevo y el Chelsea, aquel año en el que el Inter pasó y tuvo que jugar la vuelta con un jugador menos durante casi una hora, Aitekin y el PSG, 2012 cuando el Chelsea pasó y tuvo que hacerlo con un jugador menos durante la vuelta, la expulsión de Van Persie por tirar cuando el árbitro había pitado fuera de juego, de una manera muy rigurosa, por decirlo suavemente. Y a nivel corporativo esto es horrible. La mancha va a quedar para toda la historia, al igual que a la Juventus. Si en vez de obsesionarse con Madrid y con España, pensaran que realmente en su club ha habido mucha gente más interesados en medrar ello que el propio Barcelona, se darían cuenta de quién es su enemigo y exigirían purgar a cada uno de estos integrantes para poder limpiar el nombre del club todo lo que sea posible. Si Luis Bassat en 2003, que se postuló a presidente del Barcelona, le dijeron que él no sabía cómo comprar un árbitro, aunque viendo los rastros que han dejado los que han pagado a Negreira, parece que ellos tampoco. Y esto fue en 2003, ¿eh? O sea, han pasado ya 20 años. Por supuesto, el que se quiera creer que el Barça le pagó 20 años a este tipo por unos informes sin más, pues se lo va a creer. Da igual que la lógica diga que no tiene ningún tipo de sentido. Para algunos, incluso estafaron al Barça. Hombre, te pueden estafar un año, incluso 2, pero 20 años, algo le debía gustar al Barça para que siguiera apoquinando ese dinero. Si yo recuerdo que además un año dijeron que el Madrid había comprado un árbitro porque le vieron salir con una bolsa donde llevaba pins, bolígrafos, bueno, souvenirs de este estilo, cuando los árbitros de primera división cobran bastante más que los de la Premier, por ejemplo, una media de 4.000 euros por partido pitado. Y dijeron que lo compraron dándole pins y bolígrafos. Repito, un tipo que cobra de media unos 4.000 euros por partido en primera división. Sin embargo, pagarle al vicepresidente de los árbitros no tiene ningún tipo de indicio de que sea para influenciar en los arbitrajes. A la Juventus, por mucho menos, le retiraron los títulos y además la bajaron a segunda división. Cosa que tendría que pasar aquí también. Por supuesto, no jugar en competiciones europeas. Es lo mínimo que se le puede exigir a esta liga para poder redimirse y limpiar su nombre. Pero en vista de sus actos, creo que no tiene esa intención. Pero al menos podremos decir que siempre tuvimos razón moralmente, aunque eso sirva de poco para pedir justicia.